Hola a todos, sean bienvenidos. Hoy vamos a ver los remedios contractuales. Vamos a ver los remedios contractuales. Dentro de ellos vamos a ver la indemnización de perjuicios, la resolución por incumplimiento, la reducción de precios, me parece que, y algunos otros, vamos a ver algunos otros. Pero ahora vamos a ver en específico la indemnización de perjuicios o el cumplimiento por equivalencia. ¿Cuál es la función de la indemnización de perjuicio? Se acostumbra a decir que la función de esta indemnización se relaciona única y exclusivamente con su finalidad reparadora, en cuanto solo con ella a compensar el perjuicio experimentado por la víctima en un contrato, nos referimos, ¿no? Un contrato que se celebra con un contrato bilateral que se celebra con otra parte y en ese sentido una de las partes incumple, ¿no? Incumple en otorgar la prestación. En apoyo a esta conclusión, se arguye que la ley no distingue entre culpa o dolo del autor para regular la cuantía de la indemnización, la que solamente dependerá entonces de la magnitud del daño y no de la gravedad de su conducta ni del mayor o menor intensidad del reproche susceptible de dirigirse en su contra. Si bien lo anterior es parcialmente efectivo, creemos que ello no permite en modo alguno deducir que los factores subjetivos, como es el caso de la culpabilidad y la distinción entre la conducta dolosa y culposa, no deban ser considerados para otros efectos diversos como ocurre per vigracia con la admisibilidad limitada del error iuris o el error común. Expresado en otros términos, la circunstancia de que el monto a indemnizar no dependa en lo esencial de si la acción u omisión ilícita fue negligente o dolosa, lo que ciertamente reconocemos no implica que la conducta de una u otra especie no sea relevante para otros fines diversos. De ello dado que, como veremos enseguida, la responsabilidad civil no posee una función únicamente reparadora o compensatoria, sino también sancionadora, lo que obliga por ende a considerar, además de la producción del resultado dañoso, si es posible hacer un reproche subjetivo. Sin embargo, y antes de evocarnos a este punto preciso, recordemos con Barros que los fines y valores constituyen el elemento dinámico del sistema de responsabilidad desde el momento en que permiten discernir la regla correcta en el contexto institucional de la práctica doctrinaria y judicial. Además, conforme a la misma opinión, la idea de justicia exige asumir un enfoque deontológico para justificar la responsabilidad patrimonial en cuanto obliga a preguntarse cuáles son las condiciones para que sea correcto atribuir la responsabilidad a una persona por los daños que sufre otra. En este sentido, agrega el mismo autor, la idea de justicia puede ser desarrollada atendiendo exclusivamente a la víctima o al autor del daño. Se tiene en vista a la primera, es decir, a la víctima, cuando se asume con el fin de la responsabilidad civil consiste en la compensación del daño que ha sufrido y por la inversa, si la responsabilidad se le atribuye un fin de retribución al mal causado, la perspectiva se enfoca entonces al autor del daño correspondiendo a determinar las condiciones del reproche personal. Concluye finalmente que aun cuando ambas perspectivas suelen aparecer en el análisis de responsabilidad patrimonial, presentan no obstante la dificultad de atender unilateralmente a la posición de una de las partes de la relación obligatoria, de modo que no dan una razón suficiente para que la víctima reciba compensación de este demandado o al revés, para que el responsable deba indemnizar a esta víctima. A nuestro entender, entre las finalidades del denominado derecho de daño es posible advertir las siguientes: resarcitoria, punitiva, preventiva. Resarcitoria en cuanto persigue suprimir o disminuir las consecuencias negativas que afectan al damnificado, reparando los daños sufridos. Punitiva en la medida que tiende a sancionar civilmente al sujeto causante del daño, trasladando los costos del perjuicio del damnificado al responsable. Preventiva por medio del cual se busca desincentivar que otros sujetos causen daño, procurando que actúen de manera diligente y que prevean las consecuencias, así reduciendo los riesgos inherentes a la actividad. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de indemnizar los daños? Como bien recuerda Bosch, la mayoría de los autores de indemnizar los perjuicios es la misma obligación que dejó de cumplirse, ¿no? Y que ante el incumplimiento cambia el objeto. En vez de perseguirse el cumplimiento de la obligación tal como ella se originó, in natura, se pretende en suma de dinero que represente al acreedor lo mismo que le habría significado a su patrimonio obtener el cumplimiento fiel de aquella, estimatoria rey. De este modo no habría innovación porque no se está extinguiendo la obligación anterior, no hay reemplazo de la obligación original por la de indemnizar. Una doctrina minoritaria entiende, en cambio, que la obligación de indemnizar sería una nueva obligación que nace del hecho ilícito consistente en el incumplimiento de la obligación contractual. La primera de las tesis sería adoptada por nuestro Código Civil. Esto es decir, la primera tesis es la primera de las tesis sería indemnizar los perjuicios, ¿no? En ese sentido, obligatoria en el cumplimiento de que se tenía a la vista las partes, la prestación al momento de contratar sería
una suma de dinero estimatoria en compensación a lo que debería haberse cumplido. Es así que el Código Civil, el 1672 y el 1555 precisamente dan cuenta de la misma obligación, pero que varía de objeto, ¿ya? O sea, la obligación no se extingue. La importancia de determinar cuál es la naturaleza jurídica de la obligación de indemnizar perjuicios consiste en que si se considera que es la misma obligación, toda la garantía de la obligación incumplida protege la indemnización, a la vez todo aquello que afecta el vínculo de la obligación primitiva, por ejemplo, una nulidad afectará igualmente la obligación de indemnizar. Clases de indemnización. Indemnización compensatoria. En conformidad a la doctrina tradicional, la indemnización de los perjuicios compensatorios es la cantidad de dinero que tiene derecho el acreedor para repararle el perjuicio que le reportó el incumplimiento total o parcial de la obligación. Según Brown y Lacanteni, esta indemnización no es otra cosa que la evaluación en dinero del interés que el acreedor tenía en que la obligación fuera ejecutada, la compensación en consecuencia de los perjuicios que la inejecución le causa. Su monto debe regularse considerando el valor de la cosa debida. Y si la obligación es de hacer, para determinar su monto se atenderá a lo que representaría económicamente la ejecución del hecho. Indemnización moratoria. La indemnización de los perjuicios moratoria a su turno es aquella que tiene por objeto reparar al acreedor el perjuicio sufrido por el incumplimiento tardío de la obligación. El mismo autor indica que no es otra cosa que la evaluación en dinero del interés que el acreedor tenía en que la obligación fuera ejecutada en la época que debía ser. En ambos casos, la indemnización se paga en dinero por ser el dinero una común medida de valores. Compensatoria y moratoria se entiende que se paga en dinero. Requisito de procedencia de la indemnización de perjuicios. Los requisitos son infracción de la obligación, imputabilidad de la infracción, mora del deudor, existencia de perjuicios, relación de causalidad entre los perjuicios y la infracción. Evaluación de los perjuicios. Generalidades. La indemnización de perjuicios es una operación en virtud de la cual se determina el monto de dinero con el cual el deudor debe resarcir al acreedor para reparar los daños resultantes de la infracción. La evaluación de perjuicios pueden ser de tres clases: judicial, legal, convencional. La evaluación convencional es la que la realizan las partes con anterioridad a la infracción de la obligación mediante una estipulación o cláusula penal. En ella se combina anticipadamente la suma de dinero o el hecho que debe hacerse en caso de retardar o no ejecutar la obligación principal. La evaluación legal y judicial, en cambio, se efectúa con posterioridad al incumplimiento por la ley, siguiendo las reglas que fija el ordenamiento legal, o por el juez en función del mérito del proceso judicial. Evaluación judicial por los perjuicios es la evaluación que hace el juez en su sentencia. El acreedor, conforme al artículo 1698, tiene la carga de acreditar la concurrencia de los elementos que componen la obligación de indemnizar los perjuicios. Por tanto, deberá demostrar con los medios de prueba que establece la ley, entre otros, la existencia, extensión, naturaleza y el monto de los perjuicios sufridos. Conforme al mérito del proceso, el juez debe calificar la naturaleza jurídica de los perjuicios y la procedencia que sean reparados, luego condenar al deudor al pago siempre que conforme a derecho ello sea procedente. Así, por ejemplo, si el deudor logra acreditar que un caso fortuito le impidió cumplir tiempo y forma, la acción de perjuicio deberá rechazarse. Deberá igualmente absolver al demandado si el tribunal determina que se trata de perjuicios indirectos y no se estipuló que eran indemnizables, o si los perjuicios fueron imprevistos y el deudor no actuó con dolo o culpa grave acreditada en juicio. Cabe recordar lo comentado más atrás, en orden a si bien durante el largo tiempo la doctrina y la jurisprudencia rechazaron la procedencia de indemnización del daño extrapatrimonial en materia de responsabilidad contractual, la tendencia actual es admitirla, es decir, se indemnizan también los perjuicios no patrimoniales o simplemente el daño moral. Es así que, en la medida que haya afectado su prestigio y crédito, la persona jurídica deberá demandar los perjuicios morales. Evaluación legal de los perjuicios. La ley excepcionalmente evalúa los perjuicios resultantes, la indemnización moratoria, cuando se trata de obligaciones en dinero. De acuerdo al 1559, el acreedor de una obligación de dinero que insta por su cumplimiento al deudor moroso tiene derecho a reclamar los intereses correspondientes de acuerdo a las reglas que fija esa disposición. 1559, vamos a revisarlo, 1559. 1559. 1559. El 1559 nos dice que si la obligación es de pagar una cantidad de dinero, la indemnización de perjuicios por la mora está sujeta a las siguientes reglas. Evaluación legal. Se sigue debiendo los intereses convencionales. Si se ha pactado un interés superior al legal o empiezan a haberse intereses legales, en el caso contrario, quedando sin embargo en su fuerza las disposiciones especiales que autorizan el cobro de intereses corrientes en ciertos casos. 2. El acreedor no tiene necesidad de justificar perjuicios cuando solo cobra intereses, basta el hecho del retardo. 3.
los intereses atrasados no producen interés. 4. La regla anterior se aplica a toda especie de rentas, cánones y pensiones periódicas. Es así que, de acuerdo a las reglas del 1559, el acreedor de una obligación de dinero que insta por su cumplimiento al deudor moroso tiene derecho a reclamar los intereses correspondientes de acuerdo a las reglas que fija la disposición. Primeramente, los intereses se deben desde que el deudor se constituye en mora, si las partes han estipulado intereses superiores al interés legal, equivalente al interés corriente determinado por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, actualmente Comisión para el Mercado Financiero. Estos se siguen devengando a la tasa pactada. Si no se ha pactado intereses, los pactados no superan la tasa de interés legal, comienzan a devengarse el interés legal íntegramente. En segundo lugar, el acreedor no necesita probar los perjuicios cuando únicamente reclama el pago de intereses, basta su retardo. Si bien la norma habla de retardo, debe descartarse que por el mero atraso comiencen a deberse intereses, es necesario constituir en mora al deudor. Por último, los intereses atrasados no devengan a su desinterés, lo habíamos visto, es decir, proscribe el anatocismo. La regla se aplica a toda clase de rentas, cánones, periódicos. La capitalización de intereses se permite excepcionalmente cuando se trata de una operación de crédito en dinero, conforme al artículo 9 de la 18.010, que dice que podrá estipularse el pago de intereses sobre intereses, capitalizándolos en cada vencimiento o renovación. En ningún caso la capitalización podrá hacerse por periodos inferiores a 30 días. Los intereses capitalizados por infracción de lo dispuesto en el inciso anterior se consideran interés para todos los efectos legales y especialmente para la aplicación del artículo presente. Los hechos intereses correspondientes a una operación vencida que no hubiesen sido pagados se incorporarán a ella, a menos que se establezca expresamente lo contrario. Las partes pueden alterar las reglas del 1559, ya lo vimos. La ley también avaló los perjuicios en la ley mencionada 18.010, pero tratando de operaciones de crédito de dinero, como el mutuo de dinero y no la obligación de dinero en general, pues en tal caso se aplica el 1559 como ocurriría, por ejemplo, con respecto a la obligación de dinero impagas emanadas de contratos como el arrendamiento o compraventa. Señala su artículo 16 de la ley 18.010, el deudor de una operación de crédito de dinero que retarda el cumplimiento de su obligación debe intereses corrientes desde la fecha de retardo y a las tasas que rigen durante ese retardo, salvo estipulación contraria o que se haya pactado legalmente un interés superior. Evaluación convencional, generalidades, la ley se ocupa de la evaluación anticipada que hacen las partes que derivarían de la infracción de la obligación a través de la denominada cláusula penal. Mediante la convención que recibe este nombre, las partes estipulan una pena indemnizatoria para el evento que se incumpla la determinada obligación. La obligación debe pagar la pena presenta las siguientes características. Dicha obligación es accesoria, lo que significa que no puede subsistir si la obligación principal, cuyo cumplimiento se garantiza. La extinción de la obligación principal por cualquier modo de extinguir la obligación acarrea necesariamente la extinción de la obligación secundaria. Lo accesorio sigue la principal. En cambio, la extinción de la obligación accesoria no produce en alguno la extinción de la obligación principal. La obligación condicional puede, pues para que nazca, debe cumplirse la condición suspensiva que el deudor infrinja la obligación principal. La obligación de pagar la pena puede encontrarse sujeto el propio deudor o un tercero. Cuando un tercero ajeno al contrato en que se contrajo la obligación principal se sujeta al pago de una pena, la cláusula penal pasa a adquirir el carácter de caución, ya que dicho tercero está garantizando con su patrimonio el cumplimiento de una obligación del deudor principal. La obligación de pagar la pena puede tener por objeto dar o entregar una cosa, o que la indemnización de perjuicios deba consistir en la suma de dinero que se debe dar al acreedor. La indemnización que resulta de la evaluación convencional o cláusula penal puede consistir en una cosa que no sea dinero o inclusive en un hecho o en una abstención. Podría estipularse, por ejemplo, que por concepto de pena, el deudor o un tercero se obliga a dar al acreedor un automóvil o que se obliga a ejecutar o no ejecutar un determinado hecho. La obligación de pagar una pena solo es exigible cuando el deudor se encuentra en mora. Esta necesidad se fundamenta en el hecho de que la pena es una indemnización de perjuicios y toda indemnización de perjuicios requiere su exigibilidad que el deudor se encuentre en mora. La cláusula penal en el Código Civil la reglamenta a propósito del título 11º del libro cuarto, 1535 al 1544. Dice el 1535 que es aquella en que una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena que consiste en dar o hacer algo en caso de no ejecutar o retardar la obligación principal. La disposición transcrita permite formar los siguientes comentarios. 1. Reconocer el carácter de obligación accesoria. Finalmente, cuando se dice que para que se contrae, dice que se contrae para asegurar el cumplimiento de una obligación, lo habíamos visto. ¿Qué pasa? Va a tener la calidad principal.
Entre las consecuencias que derivan del carácter accesorio es que extinguía, lo habíamos dicho, permite desprender que quien se sujeta a la pena no es necesariamente el deudor de la obligación principal, sino también un tercero, lo vimos, establece que la pena consiste en una cosa que se debe dar, sin decir que esa cosa tiene que ser dinero o un hecho que se debe ejecutar. Si bien la disposición no contempla la pena consistente en la no ejecución de un hecho, es unánime la opinión de que la estipulación con la pena antes mencionada es plenamente eficaz. Reconoce que la obligación de pagar la pena está sujeta a condición de que el deudor no ejecute o retarde la obligación principal. Clases de cláusula penal moratoria, aquella que las partes estipulan una pena para el evento de que el deudor retarde el cumplimiento de la obligación. Por ejemplo, se estipula que la mora o simple retardo en el cumplimiento de la obligación del comprador de pagar el precio da derecho al vendedor para exigir la suma adeudada, se equivocó, adecuada, no, está bien, a la suma adecuada más una determinada tasa de interés por cada día de retardo. En la cláusula penal moratoria es evidente que el acreedor puede exigir el cumplimiento de la obligación principal conjuntamente con la pena, ya que ésta indemniza precisamente los perjuicios por haber retardado el deudor dicho cumplimiento. En otras palabras, se supone que el acreedor acepta el pago tardío del deudor más la pena estipulada por el retardo. Cláusula penal compensatoria es aquella que las partes estipulan una pena para el evento de que el deudor infrinja la obligación y que el acreedor desista del contrato. Por ejemplo, las partes estipulan que la resolución del contrato por incumplimiento de la obligación del comprador de pagar el precio da derecho al vendedor para exigir el concepto de pena de 1.000.000, en que las partes evalúan los perjuicios por dicho incumplimiento. La pena fijada en la cláusula penal compensatoria sustituye o reemplaza el objeto de la obligación infringida, por eso el acreedor no puede exigir conjuntamente el cumplimiento de la obligación principal y la pena compensatoria. Los efectos de la cláusula penal, los efectos básicamente son los derechos que puede hacer efectivo el acreedor cuando el deudor infringe la obligación respecto del cual se estipuló. A ello se refiere el 1537, diciendo que antes de constituirse el deudor en moda, no puede el acreedor demandar a su arbitrio la obligación principal o la pena, sino solo la obligación principal. Ni constituido el deudor en moda puede el acreedor pedir a un tiempo el cumplimiento de la obligación principal y la pena, sino cualquiera de las dos cosas a su arbitrio, a menos que aparezca haberse estipulado la pena por el simple retardo o a menos que se haya estipulado que por el pago de la pena no se entiende extinguir la obligación principal. En la disposición tranquila se desprende que una vez infringida la obligación principal por el deudor, se hace necesario distinguir si el deudor se encuentra o no constituido en mora. Si el deudor no está en mora, la cláusula penal no produce ningún efecto. Es decir, el acreedor no tiene derecho a exigir la pena, ello porque la pena es una indemnización de perjuicios y está, como se ha dicho, reiteradamente requiere constitución en mora. Antes de la constitución en mora del deudor se producen solamente los efectos propios de la infracción de la obligación que emanan un contrato y que autorizan al acreedor para demandar el cumplimiento de la obligación principal o eventualmente la resolución del contrato. Si el deudor está en mora, la cláusula penal produce sus efectos y hace nacer el derecho para reclamar la pena. En esta situación, como se dice, la disposición, el acreedor puede pedir el cumplimiento de la obligación principal o la pena, cualquiera de las dos cosas a su arbitrio. No puede, en cambio, pedir a un tiempo el cumplimiento de la obligación principal y la pena. Ello como consecuencia de que se entiende como regla general que la pena es compensatoria y no procede a acumulación de esta con la obligación principal. En tal caso, el acreedor elige si persigue el cumplimiento o, obtenido dicho cumplimiento, debe entenderse que renuncia a la pena compensatoria si desiste del contrato y demanda la resolución del mismo, con lo cual manifiesta que opta por el pago de la pena. Según el 1537, la regla anterior tiene dos excepciones. Una, cuando la pena tiene el carácter de moratoria, lo que hace posible la acumulación de la obligación principal a la pena. Y dos, cuando las partes expresamente hubieran estipulado que el acreedor puede exigir el pago de la obligación principal conjuntamente con la pena compensatoria, estipulando que la ley hace posible la aplicación del principio de libertad contractual. Esto es importantísimo porque lo vamos a aplicar. De hecho, podría perfectamente las partes estipular, como se dice acá, que en un contrato de arrendamiento se estipule una cláusula penal específicamente moratoria, ¿no? Y además que dentro de esto se sume a la obligación principal, pero también podrían haberse estipulado, ¿no?, conjuntamente la pena compensatoria para cobrarla en caso de la obligación principal y así cobrar dos penas, digamos. O sea, básicamente la indemnización de perjuicios más la pena compensatoria. Si bien no lo dice el 1537, cabe agregar una tercera excepción constituida por aquellos casos en que
por expresa disposición de la ley, se puede pedir la obligación principal conjuntamente con la pena compensatoria. Tal ocurre, por ejemplo, en el contrato de transacción. 2463. Dice el 2463 que si se ha estipulado una pena contra el que deje ejecutar la transacción, habrá lugar a la pena sin perjuicio de llevarse efecto la transacción en todas sus partes. Exacto. La cláusula penal enorme se llama cláusula penal enorme, la que se fija una pena excesiva o desmesurada en términos tales que pierde el carácter indemnizatorio y que ésta tiene y pasa a constituir una fuente de lucro o ganancia para el acreedor. La persona que está sujeta a la pena en cláusula penal enorme sufre una lesión constituida por el injustificado gravamen pecuniario a la que obliga la Convención. El 1544 distingue situaciones en que la pena es excesiva, cuando por el pacto principal una de las partes se obligó a pagar una cantidad determinada como el equivalente a lo que por la otra parte deba prestarse, y la pena consiste asimismo en el pago de una cantidad determinada, podrá pedirse que se rebaje de la segunda todo lo que exceda el duplo de la primera, incluyendo esta en él. La disposición anterior no se aplica al mutuo ni a las obligaciones de valor inapreciable o indeterminado. En el primero se podrá rebajar la pena en lo que exceda el máximo del interés que es permitido estipular. En la segunda se deja a la prudencia del juez moderarla, cuando atendidas las circunstancias parecieran otras. Esa sería la indemnización de perjuicios.